Bien, nuevamente en la columna de filosofía y política, realmente este ciclo que hemos comenzado, a mí realmente me está no solo gustando, sino que me está enriqueciendo y sé que lo va a hacer para nuestra generación, para otras generaciones y para que sea un espacio de interlocución, quizás con las nuevas generaciones y con la nuestra. Y bueno, invitamos al doctor Álvaro Lorenzo, a la licenciada Ana Agostino, eh, al contador Álvaro García, con el que estamos dialogando. Y Álvaro Lorenzo decía en la columna anterior, era un momento fuerte en el cual mataron a Roslik, la opresión estaba muy fuerte, decía Ana. Álvaro también traía el contexto. Entonces me gustaría en este módulo poder, ¿qué análisis ustedes hacen en esos contextos donde jugaban actores diversos, ¿no? Eh, Habían actores en la sociedad, la iglesia había sido un lugar de amortiguación, los que estaban en el exterior fueran Wilson o gente de la izquierda, traían y daban mensajes de lo que estaba sucediendo, y a la vez esa generación que quería irrumpir apropiándose del espacio público, entonces creando política y democracia a pesar de la restricción. Álvaro Lorenzo, ¿qué análisis haces de ese momento vos? Y obviamente que es en perspectiva desde el hoy, digamos, ¿no? De lo que sucedió, ¿qué cribajes traerías? Bueno, hay episodios muy relevantes en ese proceso que se da entre el 83 y el 84, en el ámbito político, la liberación de Liber Seregni, la vuelta al Río de la Plata de Wilson Ferreira, ¿no? Que en el 83 se arrima a Buenos Aires a la asunción de su amigo Alfonsín, y desde allá luego, bueno, el año siguiente viene para acá, un proceso de apertura que se fue dando a partir del resultado de las elecciones internas del año 82, compartidos por cripto, ¿no? El Frente Amplio por cripto, y candidatos de los partidos tradicionales por cripto también, pero bueno, que fue un inicio de una apertura. Eso es contexto político, pero la cosa no estaba jugada, no era inevitable la apertura, había que seguir luchando. Entonces, se hacía desde el ámbito político, pero también desde el ámbito social. Álvaro comentó en el bloque anterior que la creación del PIT y la CEP como estrategias alternativas de renacimiento de la FEU y la CNT fueron también estrategias de lo social, con un ambiente amortiguador o de receptivo en algunos sectores de la iglesia, donde hasta los locales, ¿no? Conventuales fue un lugar muy particular para eso. Y bueno, y yo creo que también una conciencia ciudadana muy fuerte de que había que asumir compromisos militantes con ese cambio que había que generar, ¿no? No estaba dado, era algo que, por lo cual había que luchar. Después, bueno, hubo distintas estrategias de salida, pero bueno, la historia es muy rica. Yo creo que ese es el contexto general y bueno, y nosotros como jóvenes y estudiantes nos enganchamos, los que ya venían desde ese ambiente que decía Ana, opresivo, pasaron a poder manifestarse, no sin asumir riesgos, eran épocas en las Claro. que había fuertes riesgos y además con Cayeron ideas presos varios estudiantes, ¿no? En el sí, no, 82 ni y que dos y hablar, 83. sí, horrible, sí. Y bueno, y después con Hablaba con propuestas Ciar Suaga, que va a estar también, ¿no? Y realmente son varios. experiencias fuertes, ¿no? Y después con ideas Eh, creativas, ¿no? Ujú. Creo que Álvaro fue, junto con Juan Faropa, hicieron una letra, una murga, ¿no? Eh, Para el 83, pero bueno. Bueno, Vos sos sabés que murguero, pero no hiciste la mi letra. vida murguera arranca después bastante después del Ah, la vamos bueno, a ochenta y cuatro. dejar para otra instancia, vamos a hacer una sobre la vida burguera y las generaciones. Pero yo antes de darte la palabra a vos, Álvaro, le voy a dar la palabra a Ana para que nos hable del contexto regional, porque hemos hablado bastante en ese momento, ¿no? ¿Qué podés traer, Ana, del contexto regional? Bueno, si vos me preguntás a mí, lo primero que me surge es lo que estaba pasando en Nicaragua, ¿no? Claro. Porque en realidad todo lo que tú mencionabas recién, Álvaro, de los pasos o de las situaciones que se fueron dando, fue un acumulado, como en cualquier proceso histórico, que sin duda el plebiscito del 80 fue un momento de esperanza enorme, mm, que ganara es el verdad. no. Me acuerdo además
que a un año, en el 81, la gran movilización fue caminar por 18 de julio de ir sonriendo, no sé si ustedes se acuerdan, pero había una convocatoria a caminar por 18 sonriendo, que tiene mucho que ver con esto que tú decís de la creatividad, ¿no? Me parece Ujú, que nosotros, por ejemplo, como jóvenes en el año 80, yo tenía 19 años, y tirábamos unos papelitos minúsculos que los llevabas, le ponías en el baño del centro educativo, o sea, todo parecía de una dimensión tremenda porque realmente estabas desafiando, había muchas acciones contestatarias que parecían que no eran contestatarias, pero que iban contra el orden en el que vivíamos, ¿no? Y en ese ujú, espacio, la pastoral juvenil jugó un papel fundamental en América Latina en general, creo, y además se hablaba mucho en ese momento las revoluciones y el rol de, bueno, Camilo Torres y lo que pasaba, y en particular en Nicaragua, donde la revolución nicaragüense había tenido un eslogan que era entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Y eso había ujú. llegado, y me acuerdo que en conventuales, en ese año, en el 79, no sé cómo lográbamos hacer esas cosas, pero se convocó a juntar para poder enviar apoyo, material, lo que después, muchos años después, porque yo integré el Comité de Solidaridad con Nicaragua, que fue convocado por José Pedro Cardoso desde su fundación, y siempre Ujú. fue complicado porque en América Latina las conexiones en aquel entonces eran muy difíciles, pero eso que estaba pasando en América Latina y que rompía con la idea que nosotros teníamos de lo difícil que podía ser superar un régimen autoritario y Ujú. que lo que daba cuenta es que el pueblo organizado, digo las palabras de aquel entonces, ¿no? Claro. El pueblo organizado con fe en que es posible transformar, había llegado a algo tan increíble como la revolución nicaragüense. Pero eso está Interesante lo que decís, asociado, ¿no? Los mitos, las utopías que nos movilizaban en ese momento, ¿no? Y que bueno, generaban también como referencias que hoy podemos poner bajo criticidad muchas veces y es bueno también pasarlas por las distintas etapas. Álvaro, como para Álvaro García, para cerrar este bloque me interesaría tu análisis de ese momento, en aquellos ejes que tú creas que son claves a ser rescatados. O seguí por donde tú quieras seguir, ¿eh? Sí, 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 No. no, no, no. Yo diría dos cosas, básicamente. Primero, la reflexión de que somos, ¿por qué quedó tanto la generación 83 en la memoria y hemos seguido manteniendo bueno, relacionamiento durante todos estos años y memoria de aquella época? Yo creo que somos de alguna manera una generación bisagra. Éramos como Ujú, demasiado chicos en la predictadura, pese a que teníamos memoria de lo que, por ejemplo, ujú, caso, en mi caso claramente, de lo que había sido aquel proceso, bueno, en el caso particular, la creación del frente y memoria histórica de los actos, ¿no? En los que pude participar antes de la dictadura. Y teníamos un rol a cumplir en esa salida de la dictadura, en particular focalizado en el tema de la intervención universitaria. Entonces creo que esa cualidad de generación bisagra, ujú. bueno, llevó a un montón de las características que tuvo la generación 83, que tiene, diría, porque seguimos manteniendo un espíritu de cuerpo, creo que importante. Y el otro tema es la unidad ante la diversidad, ¿no? Nos unirá el espanto, ¿no? Bueno, y teníamos una dictadura enfrente que era un espanto. Y nos unía también la idea de la democracia, que creo que, bueno, como todos Ujú, sabemos, en Uruguay es uno de los valores fundamentales y Uruguay es uno de los países con mejor democracia a nivel mundial, históricamente, con menos interrupción de sus ciclos democráticos. Y voy a poner un ejemplo, un breve ejemplo de lo que era lo que se habló recién por parte de los colegas de la creatividad de aquella época y de la unidad, ¿no? Y fue la academia que se hizo en ciencias económicas para apoyar a los estudiantes que no podían pagar profesor particular para el examen de ingreso. Y esa academia se dio en el año 83, donde participamos de todo,
de todo. Yo, por ejemplo, daba clases de contabilidad, tuvimos un acuerdo con AEBU que nos brindó sus locales, y daba clases de contabilidad con Ignacio Severi, que era del Partido Nacional, querido compañero, que hace mucho que no lo veo, pero fue una experiencia espectacular, ¿no? Y bueno, tuvimos unos niveles de aprobación en el examen de ingreso bastante importantes. Entonces, ese tipo de cosas se hacían en plena dictadura y tenían que ver con la creatividad y con la unión que existía. Te agradezco. Yo siempre cito en estos espacios una categoría que Habermas, filósofo que aún vive de la Escuela de Frankfurt, dice: en los mundos de la vida es donde se desarrollan los cambios de las sociedades, ¿no? Y como generación se estaba como muy metido en los mundos de la vida, y es todo un tema por dónde pasan los mundos de la vida hoy, de la democracia, de la política, de la sociedad, cuando vemos que, bien decía Álvaro, Uruguay tiene una democracia estable, pero siempre tiene que estar atenta a la capacidad de reflexionar, ¿no? Y capaz que esto de encontrar el punto común es muy importante. Bueno, les agradezco mucho este módulo, porque creo que están enriqueciendo todo este ciclo que realmente es muy rico, y y lo pueden ver, vale la pena. Extraño hechizo surgió nuevo, se hizo aire y tomó vuelo, se hizo canto que es abrazo, que une voz con voz. A través del tiempo vuelve, y es su luz que nos envuelve. Llega al barrio y trota calles, subido a un camión. Y en un niño que sueña se encarna hoy. Y en el hombre que espera se hace canción. Es la cara pintada de una ilusión. Es la murga, ese eterno hechizo. El pueblo inventó. Al fin llegó lenta la hora de la partida. Bebemos juntos el viejo vino de la despedida. Se cierra el telón. Saber que algo nuestro ha quedado en ustedes, la simple mueca de una sonrisa. Y en un niño que sueña se encarna hoy. Y en el hombre que espera se hace canción. Es la cara pintada de una ilusión. Es la murga, ese eterno hechizo. El pueblo inventó. Al fin llegó lenta la hora de la partida. Bebemos juntos el viejo vino de la despedida. Se cierra el telón. Saber que algo nuestro ha quedado en ustedes, la simple mueca de una sonrisa.